tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gozo nuevamente continuar con la epístola a los romanos. Hace unos días estuvimos estudiando Romanos capítulo 3, 31, el último versículo, y parte del capítulo 4, un capítulo glorioso porque enseña de una forma muy clara la justicia de Dios por medio de la fe. El capítulo 4 abarca la explicación de que la salvación es por fe sin obras y pone como ejemplo a Abraham y a David. Así que si abren sus Biblias en Romanos capítulo 4, vamos a leer esta vuelta desde el versículo 3 al versículo 8. Dice Pablo: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El párrafo precedente a esta sección es Romanos 3, 21 hasta el 31 y parte del inicio del capítulo 4. Esta sección constituye una parte muy doctrinal, una parte muy importante en todo el libro de Romanos, porque es el gran tema de Romanos, cómo Dios muestra su justicia. Dios es el justo y el que justifica. Y este tema de la justificación es un tema muy importante porque es el modo en que entendemos ser salvos. Y para el tiempo en que Pablo escribió, habíamos dicho que los judíos erraban en su interpretación porque habían dicho que Abraham era un hombre sin pecado. Ellos decían que Abraham era el ejemplo de justicia, que sin ley cumplió la ley. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Eso lo leemos en libros deuterocanónicos. Vamos a entrar en el flujo del pensamiento de Pablo y les pido un esfuerzo porque dijimos, hay una doctrina importante a desarrollarse, pero a través de dos ejemplos. Abraham, el patriarca más importante, y David, el rey más destacado. En el 3:21 Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la propia ley y los profetas. Ya la ley, la Torá, el Antiguo Testamento anticipaba esta verdad de que la justicia de Dios sería cumplida no mediante obras humanas, ni méritos humanos, ni ningún esfuerzo, ninguna cualidad, por cuanto el hombre no tiene ninguna libre de pecado, sino solamente por medio de la fe en las cualidades, obras y méritos divinos. Este punto es el que Pablo está argumentando y ahora está desarrollándolo. Pablo está atacando a los oponentes del punto de vista opuesto a la salvación con mérito. Estos hombres enseñaban, dijimos, que el hombre se salvaba al cumplir la ley o al lograr justicia por medio de obras. Y notablemente ponían como un ejemplo a su falsa doctrina, a su enseñanza errónea, ponían como ejemplo al patriarca Abraham. Pero Pablo va a argumentar demostrándoles el error de ellos y va a mostrarles que en el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo, enseñan la misma verdad de que el hombre es salvo solamente por fe, por medio de la fe en la gracia de Dios. Esto es importante que entendamos porque el argumento por el cual Pablo escribe esta carta es de que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice Pablo, porque por medio de este Evangelio Dios muestra su justicia, Él manifiesta su justicia. Así que es un gran punto a entender de qué tan importante es la predicación del Evangelio y el entendimiento del Evangelio para la iglesia, a fin de que esto se esparza por todos lados, prediquemos con valor el hecho de que el Evangelio es poder de Dios para salvar personas,
pero también para glorificar a Dios al mostrar cómo Dios justifica al impío, cómo Dios otorga a un hombre que merece la muerte justicia, justicia inmerecida, salvación sin obras. Entonces, Pablo en su argumento dice, si el hombre se salva sin obras, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo humano? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, es una gracia, algo que el hombre jamás podría alcanzarlo. El sermón se titula en esta ocasión Salvación solamente por fe solamente. La segunda parte. Habíamos visto la primera la semana pasada y continuamos ahora entonces desde los versículos 3 al 8. Pero notable porque Pablo va a añadir un ejemplo más, el ejemplo de David, y esto enriquece el contenido de la justificación al ser no en un solo sentido, sino en doble sentido, una doble imputación para entender, y vamos a explicarlo de forma correcta. Primeramente, notemos la falsa enseñanza. Vean conmigo ahí Romanos 4, 1 al 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, según sus obras? Y versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue salvo, como enseñan algunos, por sus obras, él tendría ciertamente un motivo para jactarse, para gloriarse. Pero añade Pablo, pero no para con Dios, porque esto no fue así. Él no se salvó por obras. ¿Cómo sabemos que los judíos pensaban que Abraham se salvó por obras? ¿De dónde quitamos esa información? Bueno, son los libros que no componen la Biblia, son escritos antiguos llamados deuterocanónicos. Por ejemplo, en una oración antigua, la oración de Manasés, capítulo 8, dice, este libro no está en la Biblia, les leo lo que dice un texto antiguo. Dice, oración de Manasés, capítulo 8, por eso tú, oh Señor, Dios de los justos, nos has establecido el arrepentimiento para los justos. No has establecido el arrepentimiento para los justos, hijita allí, para Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti, sino que has establecido el arrepentimiento para mí, que soy pecador, dice este hombre, el escritor de esta oración. Vean cómo pensaban los judíos, que de algún modo los patriarcas eran un estándar, llegaron al ideal de no pecar. Obviamente esto es una falsedad, es una interpretación errónea, pero en otro libro también, que se llama el libro de los jubileos, capítulo 23, versículo 10, dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras para con Dios y agradable en justicia en todos los días de su vida. Nuevamente, primero que sin pecado y ahora perfecto en todas sus obras, en justicia cada día de su vida. Algunos incluso llegan a decir que Abraham comenzó a tener justicia a partir de los 3 años, cosas como esto. Pero el versículo que más malinterpretan los judíos en la época de Pablo era Génesis 15:6, donde dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Donde ellos decían que porque Abraham creyó o fue fiel a Dios, Dios le declaró justo. Y notablemente Pablo se agarra de ese versículo para desbarajar el castillo de naipes que habían construido estos judíos y demostrarle que estaban errando tocante a la escritura. No era la opinión de Pablo, no era la opinión de un grupo nuevo sectario, es lo que dice la escritura, dice Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Allí no hay ningún mérito. Y el mérito de la fe, dirían algunos. ¿Acaso Abraham no creyó? Es que la fe no es ningún mérito, la fe no produce, la fe es un medio para alcanzar un fin. Y la fe tampoco es del hombre, es de Dios. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, si pueden abrir sus Biblias, Filipenses 1:29,
Pablo afirma y de forma contundente la verdad de que todo proviene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, vean, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. Vean, Pablo dice, nos es concedido no solo el hecho que creamos, o sea, el hecho de creer es una concesión de parte de Dios. Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe, no es del hombre, es un don de Dios. Ni siquiera podemos gloriarnos por eso, es un regalo de Dios. Y Pablo dice aquí, ¿qué dice la Escritura? No qué digo yo, ¿qué dice la Biblia? Poniendo de vuelta la autoridad máxima sobre la palabra de Dios, creyó Abraham a Dios. Y ese acto de creer fue acreditado en su cuenta, le fue contado como justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Ya estudiamos la semana pasada. Abraham creyó a Dios, la promesa que Dios le había hecho. En el contexto ustedes pueden ver que Dios le había prometido que de él habría una gran nación. Y si ustedes bajan la lupa en ese texto van a darse cuenta de lo ridículo que parece esa promesa, siendo ya Abraham de 75 años, su esposa de 60 y estéril, y no tenía ningún descendiente. Y le dice, mira a los cielos, así va a ser tu descendencia. Abraham humanamente puede pensar, pero Dios, yo no tengo ningún hijo. ¿Acaso ese Damaseno, voy a tener descendencia por medio de ese mi mayordomo Eliezer? Dios le dice que no. Y Dios le promete y le explica nuevamente a Abraham la promesa del 12 de una forma más amplia. Y Abraham cree. Por más ridículo que parezca, eso, Abraham cree a Dios. Es notable porque en el Nuevo Testamento leemos nosotros que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero sin embargo, el hombre cree por la gracia de Dios. Es por la capacitación de Dios que el hombre viene a él. El hombre no busca, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien está tirándole al hombre a que crea. Dios otorga fe, vida, arrepentimiento. Pablo puede preguntar, ¿dónde en Génesis 15:6 aparece una palabra siquiera que apunte al mérito humano? En ninguna parte. Por el contrario, Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito. Abraham puso su fe en el misericordioso Dios y Dios le contó esa fe como un acto de justicia que le valdría la eternidad. El hecho que ahora Dios ve a Abraham, Dios le ve perfecto, no por lo que algo él hizo, sino por donde él puso su fe. Dios contó, como un contador, Dios contó como justicia de forma legal aquello que Abraham apropió por la fe. ¿Qué cosa? La justicia de Cristo. Y habíamos dicho que, ¿cómo es eso? Si cuando Abraham estaba, Cristo no había aparecido. Cristo en Juan capítulo 8 dice, hablando de Abraham, Abraham se gozó de ver mi día. Interesante, nos faltan piezas para entender mejor, pero Abraham creyó y se gozó de ver el día de Cristo, del Mesías prometido que vendría. Se gozó de ver mi día, dice Jesús en Juan 8:56. Lo vio y añade, y se gozó. Tomaron piedra los judíos entonces para apedrearle. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice Cristo. El escritor de los Hebreos describe la fe en virtud de la cual Abraham fue declarado justo. Para que vean, la Biblia es fantástica, la Biblia interpreta la propia Biblia. Dice Hebreos 11:8-10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y noten, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, aquí está, subrayen esto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto fue el contenido de la fe que creyó Abraham. Abraham esperaba la ciudad prometida, donde Dios mismo reinaría como arquitecto. Al igual que Pablo, si comparamos,
Abraham fue escogido directa, única y soberanamente por Dios. Abraham estaba adorando la luna, como señala Jueces, mientras que Pablo estaba sirviendo al Dios vivo, o eso creía él. Abraham sin conocer nada de Dios, Pablo conociendo todo de Dios, ambos fueron seleccionados soberanamente por la gracia de Dios. Es probable que Abraham ni siquiera nunca hubiese escuchado acerca de Jehová antes de que Dios lo llame. Sin embargo, Pablo sabía mucho acerca de él cuando Dios lo llamó. Abraham podía sentirse satisfecho con su estilo de vida dentro del paganismo. ¿Y cómo sabemos que Abraham era un pagano? Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Obviamente, Abraham fue criado en el paganismo por su padre Taré. Él creía en aquel Dios falso y no sabía nada del Dios verdadero. Sin embargo, cuando Dios lo llama, cree. Al igual que Pablo, cuando se le aparece camino a Damasco, vemos aquí la obra soberana de Dios, tanto en uno como en otro caso. ¿Qué fue lo que Dios recibe en cambio de parte de Abraham? Dios recibe de parte de Abraham una fe imperfecta, como la nuestra. Si pensás detenidamente en esto, tanto vos, yo como Abraham fueron y somos salvos únicamente por una fe imperfecta. Si nosotros miramos, nuestra fe carece de total valor, si no fuera porque Dios nos la dio. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, Él nos eligió y no nosotros a Él. Estamos muertos en delitos y pecados, procurando salvarnos por nuestras ideas, nuestros propios caminos. Sin embargo, Dios estableció un único camino al Padre, Jesucristo. Él vino a este mundo, pagó la pena del pecado por todos, resucitó al tercer día, y ese es el mensaje del Evangelio. Quien que cree en Él no se va a perder, va a tener vida eterna. Es difícil de aceptar para el hombre, porque humilla la capacidad humana, humilla el orgullo del hombre. No hay jactancia, queda excluida. Nadie puede gloriar porque nadie logra hacer nada para salvarse. Es una gloria total para Dios. No fue la grandeza entonces de Abraham lo que salvó a Abraham, sino la grandeza de la gracia de Dios en donde Abraham depositó su fe. Por cierto, la fe no es la base de la justificación, sino el canal a través del cual Dios hace su obra redentora. Aunque la fe es requerida para la salvación, no tiene poder en sí misma para salvar. El poder de la gracia redentora obra por medio de la fe que Dios da. Esa fe depositada en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, la cual sí tiene poder para salvar. Entonces Dios salva únicamente a la persona que primeramente no confía en sus obras, sino que cree a Dios quien justifica al impío. Hasta que una persona no confiese que es un impío, no es un candidato para recibir la salvación gratuita, el don de Dios, de la vida eterna. Si estás mirando este video, te animo a que consideres seriamente que aunque pueda sonarte ofensivo, sin que te des cuenta, podés llegar a ser un impío. Puede que vos seas un impío y no lo sepas. Y eso te está llevando a la condena eterna. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Es un tiempo importante para analizarte delante de Dios según el estándar de Dios. Porque puede que seas un impío y hasta que no lo veas y no lo reconozcas, no sos un candidato para la gracia de Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Cuando veas tu estado pecaminoso, tu real situación según el estándar alto de un Dios santo, perfectamente santo, contra el cual estás pecando y ofendiéndole, entonces ahí recién llegás a ser un candidato de la gracia de Dios. Uno que ahora recién, por primera vez, obrando por el Espíritu de Dios en su corazón, él es contrito por el pecado
convencido de su estado de pecado por el Espíritu de Dios, él llega a Dios entonces humillado, como el publicano que golpeaba el pecho. Señor, sé propicio a mi pecador. Es allí, en ese momento, en que una persona se vuelve candidato de la gracia. Y Cristo dice, ese publicano salió justificado. Jesús, en su ministerio terrenal, él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Obviamente todos somos pecadores, pero notablemente siempre hay personas que se comparan con otros pecadores. Yo me comparo con Hitler, con malos hombres, con los que están en la cárcel, y obviamente soy mejor que ellos. Pero el punto de comparación no es pecador con pecador, sino pecador con un Dios santo. Es allí donde todos están bajo la ira de Dios. Y es lo que justamente Romanos capítulo 1, 2 y 3 se encargaron de demostrarnos. Todos estamos bajo la ira. El acto de que Pablo dice aquí, le fue contado por justicia. Esta palabra contar es un acto jurídico de Dios por el cual Dios imputa justicia perfecta a la cuenta del pecador. La justicia perfecta, ¿dónde la haya? ¿De dónde? En Cristo. Es la vida perfecta de Cristo que se me cuenta como si fuera mi vida, a mí, se acredita a mi cuenta. En su libro, en un gran libro, por cierto, digno de recomendación, Redención obrada y aplicada, de John Murray, dice este hombre, Dios no puede hacer más que aceptar en su favor a quienes están investidos con la justicia de su propio Hijo. Mientras que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, su agrado y complacencia también se revelan desde el cielo por la justicia de su bien amado y unigénito Hijo. Interesante. Fin de la cita. John Murray dice, al mismo tiempo que la ira de Dios se revela contra la impiedad, al mismo tiempo su beneplácito, su agrado se derraman sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solamente en Jesús, sino en todos aquellos que se refugian en Jesús, investidos por Jesús, revestidos de Cristo, como dice Gálatas. Es de esta manera en que Dios justifica al impío. En Proverbios dice que Dios abomina a aquel que justifica al impío. ¿Es una contradicción? Claro que no. En nuestros tribunales sucede mucho que el inocente es llevado a la cárcel y el culpable es liberado. Eso pasa mucho. Pero un Dios perfectamente justo jamás tendría por inocente al culpable. Pero en este versículo Pablo dice que Dios justifica al impío. ¿Cómo puede ser? Puede ser únicamente por medio de este acto de la obra de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo un intercambio glorioso. Él dijo, tu muerte por mi vida. Él tomó mi lugar en la cruz y yo tomé su lugar de obediencia perfecta. Algo inédito, impensable, locura. Esto es el Evangelio, poder de Dios. Un mensaje glorioso, digno de ser predicado y explicado. Y a medida que avanzamos en Romanos, esto cobra un peso enorme en nosotros. Como que entendemos más el peso de gloria a medida que vamos comprendiendo qué glorioso, qué mensaje potente. Ahora como que entendemos las palabras de Isaías. Cuando Dios justifica al impío y Dios acredita la justicia de Cristo a un impío, y el castigo para el impío, la ira por el impío, Dios descarga en Cristo, leemos las palabras de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice Isaías, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Es debido a que Dios acredita el pecado del creyente a Cristo, Él puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. No de cualquier pecador, ¿eh? No en la cuenta del pecador, en la cuenta del creyente. Porque por fe fue Abraham declarado justo. No todos los pecadores van a creer, pero es en la cuenta del creyente, del que pone su fe en Cristo, que Dios le declara justo. Perfecto. Cuando un pecador penitente se ve confrontado ante la majestad de un soberano Dios, de un santo Dios, el poder y la justicia de Dios, ¿qué hace este pecador? Nada. Él no puede hacer más que ver su perdición, su podredumbre, su estado de condena y su inhabilidad, su incapacidad de hacer algo, manchado totalmente y corrompido totalmente por el pecado. Ninguna de sus obras tiene valor absoluto delante de Dios. Nada. Él no puede hacer nada. Todo está contaminado. Cuanto toca, cuanto piensa, cuanto hace, contaminado con el pecado y además finito, limitado para ofrecer a un Dios infinito e ilimitado. Solamente con la iluminación divina es que Dios otorga el entendimiento a un ser humano que él está digno de condenación, perdido. Pero Dios le da a este hombre la certidumbre divina que a través de la fe, este pecador en Jesucristo, este pecador por poner su fe en Cristo, será salvo. El hombre entonces entiende que no solamente Dios está dispuesto a no enviarle al infierno, perdonarle, sino que también a llenarle con su propia justicia eterna. Hay mucho allí. No solamente este hombre se merece, este violador, este hombre condenado a cadena perpetua, no solamente estaba destinado a tal condena, sino que ahora le liberan y lo entronan. Y es aquí donde se enriquece más, porque es lo que leemos en Romanos 4, para englobar el punto de Abraham, porque Pablo está argumentando, vean, Abraham no fue por obras, porque si no tendría que gloriarse, sino que, ¿cómo dice la Escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese término contado es un término clave en el párrafo. Y Pablo redondea entonces la idea, porque ¿qué dice la Escritura? Dice el 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si vos estás trabajando en una empresa, el cheque que te dan fin de mes no es un regalo, te lo ganaste. Al que obra, él no recibe un regalo, él quiere ganárselo. Es lo que está diciendo Pablo aquí, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El mismo término. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Al que no obra, al que desiste, escúchame bien, al que renuncia, ganarse el cielo por sus méritos personales y confía en Dios, no que Dios existe solamente, sino confía en la obra de Cristo en la cruz, esa fe le es contada por justicia. Es lo que está diciendo Pablo. Más al que obra, bueno, él pretende un salario, bueno, va a ligar un salario al final de cuentas. Dice Apocalipsis que en el tribunal, en el trono blanco, van a ser juzgados según sus obras, pero para grados del infierno. ¿Qué tanto castigo voy a recibir? Pero el hombre no se puede salvar, es imposible. Es imposible que un pecador llegue a Dios por sus méritos. Es imposible, no hay forma. Pero no se queda contento con esto Pablo, sino que ahora él va a hablar del rey más famoso, más reverenciado para los judíos, del rey David. Por cierto, de ahí vendría el Mesías. Es la misma fórmula que usa Mateo en su evangelio, cuando Mateo presenta la genealogía de Jesús, hablando de hijo de Abraham, hijo de David. Y aquí, luego de hablar de Abraham, Pablo dice, versículos 6 al 8, si leen,
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vean, ese como también. De igual forma, versículo siguiente, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo, de vuelta, requiere que su audiencia, que los creyentes que están leyendo esta carta entiendan, comprendan cabalmente que la justificación es sin obras, sino solamente por la fe. Pero no solamente que comprendan esto, sino que entiendan de que esto no es un mensaje nuevo. Esto ya está en el Antiguo Testamento, dice Pablo. Es lo que dijo, testificada por la ley. Esto ya estaba en la ley. ¿Dónde? Bueno, pone ahí el caso de Abraham. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Como también David. David enseña, y Pablo está citando aquí el Salmo 32. Este Salmo 32, cito Génesis 15:6 y ahora Salmo 32, encuentra un párrafo enorme porque este salmo es un salmo penitencial, uno de los 7 salmos penitenciales hermosos de las Escrituras. Vean conmigo el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Aquí Pablo citando a David dice que no solamente hay salvación gratuita por fe, sino que hay una bienaventuranza, hay un gozo al entender de que fui perdonado. Es el último punto en nuestro sermón, el entender este gran gozo de que el hombre al ser salvo, al entender que él no puede pretender llegar al cielo con sus obras, sino por medio de la obra de Cristo, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, es allí, por fe en Cristo, que el hombre es declarado justo delante de Dios. Y eso, a pesar de que en sí es toda obra de Dios, al el hombre entenderlo, causa gozo. El Espíritu de Dios llena al ser humano de paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice en Romanos 5, justificado pues por la fe. Ahí en el capítulo 5 va a redondear todo el tema de la justificación. Justificado pues con la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz se traduce en una bienaventuranza, en un gozo indescriptible. El hombre está ahora ya no en guerra, no enemistado con Dios, está bien con Dios. Ya su pecado, su deuda ha sido cancelada. Para entender mejor esto hay que mirar brevemente el Salmo 32, que pertenece, como dijimos, al grupo de los salmos penitenciales. En todo el Salterio hay 7. Este Salmo 32 es el segundo de los 7, el primero es el 6, el segundo 32. El Salmo 32 peculiarmente es el compañero inseparable del Salmo 51, ambos escritos por David. En el Salmo 51, David expresa su congoja, su arrepentimiento por el pecado cometido contra Betsabé. Ustedes ya conocen la historia en 2 Samuel 12, lo que pasa allí. David estaba vago, no se fue a la guerra y mirando por la terraza, ve a una mujer que está bañando, era Betsabé, mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados más fieles. Y ya saben la historia, David comete adulterio, queda embarazada, David manda llamar a su soldado, a Urías, para hacer pasar de que ese bebé va a ser de Urías, pero Urías no hay forma de hacerle ceder de su lealtad, él queda en la calle, ahí a las puertas del rey a dormir, él no va a dormir con su esposa, ¿por qué? Porque ¿cómo va a hacer eso si sus compañeros están en batalla, etcétera, etcétera? Así que David envía de vuelta a Urías a la guerra al frente y ordena que lo dejen solo para que muera. David es un asesino, un adúltero, pecó contra su cuerpo, pecó contra el pueblo por desidia, pecó contra Dios y escribe el Salmo 51, arrepentido, obviamente confrontado por el profeta Natán, un año después, porque tardó un año en arrepentirse David. Y escribe el Salmo 51 y el Salmo 32. En el 51 él derrama su corazón de arrepentimiento y la teología de su arrepentimiento. En el Salmo 32 él recupera el gozo del arrepentimiento.
Es interesante entonces entender esto antes de estudiar. Él en el Salmo 32 dice título masquil. O sea, esto significa que era una enseñanza y una meditación. Por eso es un salmo penitencial. Es para meditarlo. Hay una enseñanza importantísima y vamos a verlo al final. La meta entonces del Salmo es enseñar la sabiduría del arrepentimiento sincero. Y noten que Pablo citando a David, la bienaventuranza de la que habla David, dice, la suprema bienaventuranza que Dios ofrece a la humanidad caída. Los únicos hombres que pueden recibir esta bienaventuranza, ¿quiénes son? No son los mejores, porque todos son peores, todos son injustos, no hay justo ningún uno. Así que ¿quiénes son los que pueden recibir esta dicha, esta bienaventuranza? Solamente, según el Salmo 32, los que Dios atribuye justicia sin obras. Dice el Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El pecado, recordemos, es un acto de sobrepasar el límite, tanto como también de no alcanzar la perfección requerida. Al mismo tiempo que es traspasar límites, es no alcanzar lo requerido, los límites requeridos. En ambos casos, el pecado no alcanza. Aquí no alcanza la santidad requerida y aquí traspasa los límites establecidos. 3 veces en el Salmo 32 se nos dice que lo que Dios ha hecho en cada caso. Primero, nos perdona de las transgresiones, dice. Segundo, nos cubre los pecados. Tercero, no toma en cuenta nuestro pecado. Eso lo dice en el 7 al 8. Todo el Salmo 32 enseña 3 actitudes de Dios en contra nuestra. Nos perdona, nos cubre y no toma en cuenta. Aquí el salmista usa 3 términos teológicos para describir el pecado: transgresión, pecado o rebelión, y iniquidad o errar el blanco, que también se puede traducir maldad. Transgresión, pecado, iniquidad son sinónimos. Es típico en los salmos el paralelismo, que el segundo renglón amplifica lo que fue el primer renglón. Eso es cierto en la poesía hebrea. Pero al mismo tiempo, lo que está haciendo el salmista es agregando un aspecto distinto para cubrir todo el espectro teológico del pecado. Así como el párrafo da 3 palabras para pecado, hay 3 explicaciones del perdón: perdonado, cubierto y no atribuido iniquidad. 3 palabras de perdón para 3 palabras de pecado. Interesante si lo ponemos uno encima de otro. Y aquí vamos de vuelta a destilar el contenido del Salmo. No estamos estudiando el Salmo, estamos mirando brevemente para irnos al párrafo que Pablo cita. En lugar de Dios acreditar en contra de nosotros nuestros pecados, como corresponde, es lo que debería ser, somos pecadores y Dios debe dictar sentencia en contra nuestra por nuestros pecados. En vez de hacer eso, Dios lo perdona y lo cubre. Y eso es muy importante entender. Aquí está la gran verdad. No es el hombre quien cubre su pecado. Eso se llama encubrir. En este salmo David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras que yo no confesé, mientras que yo oculté mi pecado, se hizo grande mi gemir todo el día. Me agarraron enfermedades. Cuando el hombre cubre su pecado, él, delante de Dios no puede cubrir. Él puede engañar a los hombres. Él puede engañar a la iglesia incluso. Esto es importante. Es Dios quien cubre, no el hombre. Cuando el hombre lo hace no tiene valor. Es cuando Dios cubre el pecado es que vale delante de Dios. Y Él ya no toma en cuenta nuestro pecado, nos perdona nuestro pecado. El ser humano no debe intentar siquiera cubrir su pecado. Al contrario, debe confesarlo. Dios lo cubre, pero no con una toalla. Dios cubre el pecado no con el paso del tiempo. Dios cubre nuestro pecado ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Y aquí el término es kafar,
es lo que hacían en el lugar santísimo, cuando en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio que tenía la tapa, que era el propiciatorio. En el propiciatorio venía el sumo sacerdote una vez al año a derramar sangre de un animal inocente para cubrir la tapa, de modo que los querubines, miraban la ley a través de la sangre. Entonces había perdón. Cristo nos cubre, como dice Pablo en Gálatas, de Cristo estáis revestidos. Ya Dios no me ve, Dios nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso es importante notar la frase, a quien el Señor no inculpa de pecado. El perdón se basa en un veredicto de un juez. Dios no le culpa de pecado. No es que yo me borro mis pecados, yo me arrepiento y ya está. Es Dios quien cubre mis pecados y no me inculpa de pecados. Es un acto de Dios, repito, es un acto de Dios porque la salvación es de Dios. Es Dios que justifica al impío. Y ya lo dijo con Abraham, como sucedió, y ahora Pablo da un ejemplo del otro aspecto de la justificación en cuanto al aspecto negativo. Dios no nos atribuye pecado, no toma en cuenta nuestro pecado, Dios perdona nuestro pecado. Somos, por así decir, delante de Dios perfectos, sin culpa. Nuestros pecados han sido borrados, eliminados, cubiertos. Entonces, en este punto de su argumentación de Romanos 4, Pablo tiene aquí un doble mensaje. Primero es una advertencia, porque el Salmo 32 da eso, una advertencia a los que no reconocen su necesidad de perdón. En el Salmo 32 se aplica eso. Pero sin embargo, la segunda, hay un consuelo y una base de confianza al que ha recibido el perdón de Dios. Por supuesto que hay bienaventuranza, una dicha, un gozo para el que recibió el perdón, pero una advertencia seria para el que rehúsa arrepentirse, al que rehúsa confesar el pecado. Y me hace pensar esto. Aquí está la doble imputación de la que hablamos. Cuando, en Génesis 15:6, cuando Jehová acredita justicia a Abraham, eso lo hace por su gracia. Cuando el Señor en el Salmo 32 no acredita iniquidad, porque su gracia lo ha eliminado. Qué notable. La gracia dando justicia, la gracia quitando iniquidad. Borra el expediente de pecado, acredita justicia. Aquí escribe justo y aquí borra no pecador. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos en Cristo y Cristo nunca pecó. La doctrina de la salvación, hermanos y amigos, es la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Siempre ha existido un solo camino, siempre fue un solo camino para la salvación. Y este es el perdón de los pecados mediante la fe en Cristo. ¿Cómo es que Dios cubre los pecados? ¿Cómo hace para no tener en cuenta? Bueno, ya te diste cuenta, si estás estudiando con nosotros Romanos, que ya en el 3.25 Pablo dijo, veamos el 3.25 para recordarlo nada más y meternos de vuelta. El 3.25 Romanos lo explica, a fin de que Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en lo que explicamos, Dios convirtió a Jesucristo en una tapa de propiciación que nos cubre, de modo de que Dios pueda pasar por alto en su paciencia los pecados y Él sea el justo y el que justifica. Dios no es como lo que Él abomina a los hombres que al injusto llaman justo. Dios al injusto lo perdona en base a satisfacer su ley por medio de la sustitución de Cristo en la cruz. Cristo cargó con la condena del pecado y del pecador. Como Cristo resucitó de la muerte, Él puede otorgar vida a quien Él quiere. Y a quienes confían en Él, Dios le da vida, les declara justos y son insertos en Cristo. Y Dios ve a Cristo, no al pecador. En un mismo momento Dios borra los pecados
olvida, no toma en cuenta sus pecados, obtiene perdón de pecados, y eso es un gozo, una paz con Dios, y al mismo tiempo es declarado justo por la fe, sin obras. En Gálatas 3:27, solamente para recordarles, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Y todo esto responde a la pregunta que el pensador del pasado hizo, un teólogo del pasado: ¿cómo es que un Dios perfectamente justo justifica al impío? Primero, Dios nos acredita la fe como justicia. Segundo, Dios nos acredita la justicia sin obras, aparte de las obras. Tercero, Dios se niega a acreditar nuestros pecados en contra nuestra, sino que en cambio los perdona, los cubre, los borra, no toma en cuenta. No es posible sostener que estas tres expresiones sean sinónimas, sin embargo, van juntas en la justificación. Dice Hendriksen, les leo este hermoso pensamiento: hay los que piensan que, influenciado por su anterior instrucción bajo Gamaliel, en Hechos 22:3, Pablo, al combinar una referencia del antiguo, una referencia de Abraham en Génesis 15:6, con una referencia de David en Salmo 32, está haciendo uso de una de las 7 reglas de interpretación formuladas por Hillel, a saber, esta regla llamada la regla de la analogía, que permite que un pasaje sea unido a otro si la misma palabra ocurre en ambas. Y es lo que Pablo hace notablemente en Romanos capítulo 4. Cita a Génesis 15:6, la palabra clave que le pedí que subrayen era contó, y le fue contado por justicia. Y cita al Salmo 32, donde se cita la misma palabra, contar. Fin de la cita. Notable. Gente que dice, dice, es probable que esto suceda. El propósito de esto es que el significado de la palabra del primer pasaje entonces también se aplicará al segundo en cuestión. El término contar. Como quieran, no hay ningún drama. En este caso en particular, el significado es legítimo. En ambos versículos, tanto en Abraham como en David, contar se aplica de la misma forma. Dios acredita, Dios cuenta como justicia la fe de Abraham. Dios no cuenta el pecado de David. Y esto habla de la doble imputación. Doble acreditación o reconocimiento o atribución. Por una parte, en lo negativo, Dios jamás va a tomar en cuenta nuestros pecados. En lo positivo, Dios nos acredita la justificación por medio de un don gratuito, la fe. Charles Hodge nos aclara de la siguiente forma: imputar pecado es poner el pecado en la cuenta de alguien y tratarlo de conformidad. Imputar justicia es anotar justicia en la cuenta de la persona y tratarlo de conformidad. Fin de la cita. Así que Pablo, en Romanos 4, Dios no imputa de pecado a los pecadores, si bien lo merecen, el castigo correspondiente, Dios no lo hace, sino que al tiempo que no imputa pecado, Dios imputa justicia, la justicia perfecta de Cristo, que jamás merecen. Abraham fue justificado por fe únicamente. David fue justificado por fe únicamente. Vos y yo, y todo creyente antes y después de ellos, fue justificado por fe únicamente. La fe de un pecador en Cristo, en la obra de Cristo, es aceptada por Dios por su gracia y le es contada por justicia. El punto principal de todo este sermón es lo que Pablo viene señalando. Versículo 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay un gozo cuando Dios nos perdona, obviamente. Ese gozo es el gozo de la salvación. Pero piensen, este perdón no es el fruto de obras. Por eso dice el 6,
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. El perdón de Dios no se obtiene por hacer un sacrificio, por ir gateando de rodillas en el asfalto, en Cacupé. No. El perdón se obtiene por gracia a través de la fe en Cristo, sin obras. Es experimentado por el hombre, es concedido por Dios sin obras, sino por la gracia divina. Tanto Abraham como David tienen algo en común. Ambos fueron recipientes de la gracia divina y del soberano amor de Dios, al igual que vos y yo. Una palabra final antes de terminar este sermón. Y me valgo nuevamente del precioso salmo penitencial del Salmo 32, porque Pablo está aquí, por cierto. Si bien es cierto que la salvación no es por mérito humano ni por obras, el hombre, a pesar de que no es salvo por obras, el hombre es responsable delante de Dios por creer o no creer. Esto es glorioso. En toda la Biblia encontramos estas doctrinas paralelas. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Ciertamente el hombre no puede hacer nada para salvarse, pero el hombre es culpable de todo pecado. Y en esta ocasión, estás mirando este video, estás escuchando este sermón atentamente, y Dios toca tu corazón. Dice la Biblia, hoy es el día de arrepentimiento, y sos responsable de hacerlo, por creer o no creer. El perdón de los pecados, según el Salmo 32, no es algo que logremos haciendo algo o muchas cosas. Recordad, el perdón de Dios es un veredicto de Dios basado no en lo que hiciste o vas a hacer, sino basado en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Este salmo lleno de paralelismos, el último de ellos, muestra la necesidad, a pesar de todo, de que el pecador debe arrepentirse verdaderamente. Aunque Cristo ya pagó por los pecados de todo el mundo y Dios ha declarado el perdón de los pecados para todos, solo los que reciben la promesa con un sincero arrepentimiento y con fe se van a o pueden beneficiar de ello. Es cierto, la salvación no es por obras. Dios declara justo al impío, Dios justifica al impío en base a la obra de Cristo. Y así como David dice, mi pecado te declaré, Salmo 32, 4. No te encubrí mis pecados. Se requiere que el pecador se vea pecador, el impío se entere de que es impío y venga como el publicano golpeándose el pecho pidiendo, sé propicio a mi pecador, Señor, perdona. Si aún no lo hiciste, si vos te veías como buena persona, te creías una persona medianamente buena, digna del cielo, estás en un gran problema. Porque sin darte cuenta sos un orgulloso, jactancioso, que estás sin darte cuenta ignorando, rechazando la gracia de Dios, peleando con la gracia, buscando en tus méritos llegar a Dios. Te puede convertir seguramente en un buen ciudadano, en un buen familiar, buen pariente, buen vecino, pero en un buen merecedor del infierno, porque rechazás la única oportunidad de salvación mediante la gracia de Dios. Dios no justifica a nadie por sus obras. Dios justificó a Abraham teniendo en cuenta su fe. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creer, y Dios le acreditó justicia. David adulteró, asesinó, pecó contra Dios. El Salmo 51 describe todo, hasta el punto que David entiende que en maldad fue formado y en pecado le concibió su madre. Mi pecado está siempre delante de ti, Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él entendía, David, eso. Y se humilló delante de Dios. Y Dios le otorgó la dicha del perdón. Para obtener el perdón hay que arrepentirse. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y vengan a la fe. Amado Dios, gracias por tu palabra, que nos exhorta, que nos habla muy fuerte, Padre. Te pedimos que tú apliques tu verdad a cada corazón según tu espíritu obra en cada uno, para tu gloria, para tu reino, Señor. Estamos en tiempos difíciles, duros, Señor. En todos lados vemos personas muriendo, sufriendo.
Y lo único que hacemos es sensibilizarnos, entender, Señor, la cruda verdad de que la muerte es la paga del pecado. La muerte no forma parte de un proceso natural, sino que, por el contrario, la muerte vino a causa del pecado, a causa de afrentar tu santidad. Pero sabemos en tu palabra que hay perdón. En Cristo hay perdón, Señor, y ayúdanos y ayuda a las personas que están mirando este mensaje que depongan su orgullo, desistan de sus obras pecaminosas, de sus obras llenas y manchadas de pecado, para acudir a la única obra posible de salvación, la obra de Cristo en la cruz. Porque sabemos, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos en tu glorioso nombre. Amén.